El silencio de Georg es un libro podríamos llamar, de periodismo narrativo, de periodismo literario, y lo que cuenta es el proceso de investigación que hice durante casi 10 años del caso de una persona que fue ejecutada a garrote vil en el final de la dictadura en España. Esa ejecución, junto a otra, fueron las dos últimas ejecuciones que se produjo con ese método medieval y terrible en la historia de España. Y era el caso de un supuesto apátrida de origen polaco sin familia, por lo menos eso era lo que decía la historia oficial, y era una historia poco o nada conocida. De hecho, este hombre había sido ejecutado junto a la otra persona precisamente para complementar aquella otra ejecución, que era una ejecución de carácter político. Esta es la historia con la que yo me encontré en el año 1995, prácticamente al abrir un libro y encontrarme en ese libro la portada de un periódico de los años 70 que decía en un titular enorme: ejecutados. En esa portada había dos fotografías, la de esos dos hombres que habían sido ejecutados a garrote vil, y al ver esa portada y ver esos dos hombres, no me preguntes por qué, pero me fijé en uno de ellos y no en el otro, que era este supuesto apátrida de origen polaco que se llamaba Heinz Chess, y me pregunté quién sería este hombre y qué hacía en España. Y esa pregunta me costó responderla casi 10 años. Ese es el trabajo que hace y que narra El silencio de Georg, que de hecho tiene la bajada de la investigación periodística de un crimen de Estado, ¿no? Es una bajada que hemos puesto en esta edición que va a salir ahora dentro de poco y que presento el día 1 de agosto en la Feria del Libro de Lima. Fue un proceso de investigación complejo, fundamentalmente porque en el año 1995 en España todavía existía un planteamiento de olvido y de amnesia colectiva respecto de la dictadura. Yo no era consciente de eso y había una intención de olvido y de amnesia clara. ¿Por qué? Cuando yo intenté en esos primeros pasos de la investigación acceder al caso, al sumario del caso, a los documentos judiciales, me encontré con que esos documentos estaban bajo tutela militar, porque este hombre había sido acusado de asesinar a un guardia civil que era un cuerpo de origen militar. Esos documentos, ese sumario, está bajo tutela militar, y lo sorprendente fue que los militares me negaron el acceso al sumario, a pesar de que yo era un periodista y por lo tanto era depositario del derecho a la información recogido en la Constitución española. Eso hizo que el proceso de investigación fuera realmente complejo. Acceder al sumario me demoró aproximadamente entre 4 y 5 años. Así que realmente, desde que yo me hago la pregunta de quién es el hombre que está en esa portada en la que leemos ejecutados, quién es ese supuesto apátrida de origen polaco, cuando empiezo a tener algunas de las primeras respuestas, han pasado varios años. Eso hizo que la investigación fuera realmente compleja. Esta investigación, por lo tanto, fue en paralelo, por un lado, una investigación periodística y por el otro lado fue una lucha que inicié contra la administración del Estado para poder acceder a un caso de la dictadura en España. Nunca un periodista había accedido a un sumario de la dictadura con una sentencia judicial civil, y es algo que gracias al trabajo de mi abogado pudimos conseguir, pudimos acceder y ser realmente los que abrimos una puerta al pasado, a la memoria, que es algo tan necesario. Este es El silencio de Georg. Es un libro que yo publiqué en España inicialmente en el año 2005, y esta no es una reedición de aquel libro, es una nueva versión de aquel libro. Quizá podría decir que hay un 0,0001% de cambios, pero es un porcentaje suficiente e importante para mí como para decir que realmente es una nueva versión. Es un libro en el que yo cuento en primera persona el proceso de investigación durante casi 10 años del caso de Heinz Chess, un supuesto apátrida de origen polaco que había sido ejecutado en España al final de la dictadura. Y es un libro que estructuro conmigo como narrador, no porque decida agarrarme a mi ego, sino porque
durante esos casi 10 años me ocurrieron tantas historias en este proceso y yo mismo fui protagonista de tantos pasajes que la única manera que tenía de narrar esa historia era hacerlo en primera persona. Es más, el libro comienza con un pequeño capítulo que tiene unas pocas líneas, ¿no? Y es un libro que se titula La obsesión. Y es un libro en el que yo hablo de mi obsesión por este caso. Un libro que empieza: las obsesiones se alojan en un punto entre el córtex y el entrecejo. Y yo tengo una agarrada al mío, con rabia, con dolor, con desesperación. Así es como empieza el libro, ¿no? Es un libro que parte de una obsesión, de una fijación por tratar de reconstruir una identidad perdida, y lo que hago es tratar de que el lector me acompañe en ese proceso de búsqueda, de tal manera que el lector se alegra cuando yo encuentro algo o se frustra cuando me equivoco, porque también comparto mis equivocaciones. Creo que es algo importante cuando uno hace periodismo, es ser honesto, y por lo tanto uno debe también compartir a veces los errores, ¿no? Y ese es el planteamiento y la estructura del libro. Es un proceso de búsqueda.